Tengan ustedes muy buenas noches, estimados maestrantes. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy bien, entonces, como quedamos, pues les daremos todavía un minutito más para iniciar, ¿no? Entonces vamos a iniciar siempre 7:05, ¿no? Con una tolerancia, como ya habíamos indicado el día jueves. Bueno, pero podemos aprovechar en este caso también para indicarles de que en la plataforma ya está toda la unidad en este caso, en su totalidad, ¿no? Ustedes pueden revisar los recursos, en este caso, que ustedes tienen que revisar, están las actividades y todo, en este caso, lo que tiene que, en este caso, estar dentro de cada unidad, ¿no? Entonces también tiene las fechas que se habían especificado directamente ayer. No, ustedes tienen desde hoy día hasta el siguiente domingo para poder realizar, ¿no? Creo que el tiempo es más que suficiente para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Entonces es sacarse tiempito, nada más, y pues en este caso para no tener algún tipo de contratiempo, ¿no? Muy bien, entonces vayamos iniciando, seguramente el resto se va a ir en este caso pues agregando con todo esto, ¿no? Bueno, desde un inicio, ¿no? Indicarles, ¿no? Y a la siguiente vamos a empezar con la parte práctica, ¿no? En este caso tenemos lo que viene siendo nuestra segunda unidad, que viene siendo búsqueda y gestión de la información científica, y en esa parte más que todo vamos a utilizar lo que viene siendo, en su mayormente lo que viene siendo la parte del Internet. Vamos a entrar a diferentes páginas donde nosotros vamos a poder, en este caso, realizar este tipo de búsqueda, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes por lo menos puedan seguirme, ¿no? Con lo que viene siendo una computadora, ¿no? Sería muy, bueno, somos en este caso una maestría, no es un posgrado, ¿no? Acá no hay una obligación, ¿no? Obviamente ustedes de seguro pues contarán directamente con sus computadoras, ya que obviamente se está indicando desde un inicio, ¿no? Entonces creo que no hay mucho directamente que, bueno, que indicar, ¿no? Bueno, más que todo recordarles y listo. Muy bien, entonces empecemos con esta segunda parte directamente de esta unidad donde vamos a revisar, ¿no? Hoy nos toca tres partes muy importantes directamente, ¿no? Esta es la primera, que viene siendo la sociedad del conocimiento y ciencia digital, ¿no? Entonces, miren, el mismo término, sociedad del conocimiento, tienen ustedes unos libros que en este caso, que ustedes pueden revisar de la UNESCO, donde ustedes van a poder encontrar, obviamente, mucho más directamente de todo lo que conlleva lo que viene siendo este término de sociedad del conocimiento, ¿no? Y lo que viene siendo la parte de la ciencia digital también, ¿no? Entonces, nosotros podemos indicar con respecto a lo que viene siendo, ¿no? Como un preámbulo de lo que viene siendo la sociedad en este caso, del conocimiento. También ya habíamos en este caso indicado, ¿no? El día jueves, una parte tal vez en este caso, ¿no? Entonces, ante los diferentes avances que, bueno, en este caso, acelerados, podríamos decirlo así, ¿no? Y es así como realmente en este caso lo vemos, ¿no? Quienes, por ejemplo, no sepan manejar lo que viene siendo, ¿no? En este caso, un software directamente o la misma computadora o el manejo de la computadora que se llama la ofimática, por ejemplo, que es el uso debido de un computador, ¿no? Entonces realmente, pues en este caso vive, se puede decir, en una edad de las cavernas, se puede decir, ¿no? Porque obviamente todos deberíamos manejar, ¿no? Obviamente ustedes, sin importar la profesión o el área donde ustedes en este caso trabajen, ¿no? Es necesario, ¿no? Todo en este caso se automatiza, entonces igual de la misma manera, ¿no? Entonces, como se decía, ¿no? Ante este crecimiento acelerado directamente de todas estas TIC, de todas estas tecnologías de información y comunicación directamente, entonces se podría decir que hay una nueva configuración social directamente, ¿no? Y esto tiene por nombre, ¿no? La sociedad del conocimiento, la cual en este caso nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Miren, ahora en la cual podríamos decir nosotros que la generación directamente, ¿no? Lo que hace directamente, bueno, aplica ese conocimiento directamente y lo convierte, se puede decir, en diferentes, en este caso, trabajos, ¿no? Se puede desarrollar directamente, ¿no? Lo que viene siendo la parte humana, científica, no sé, económica, en las diferentes, en este caso, áreas que pueden directamente haber, ¿no? Entonces, pero si nosotros en este caso hablamos de lo que viene siendo bueno, viene siendo este módulo, ¿no? La investigación científica directamente, ¿no?
ya no se podría decir que ya no se desarrolla de una forma separada o aislada, ¿no? O en este caso que puede ser limitada ante, en este caso dependiendo del espacio directamente, ¿no? Como antes se hacía en un espacio, tal vez en un lugar donde nosotros tal vez en este caso tendríamos, bueno, en este caso el científico directamente tendría que trabajar, ¿no? Son espacios tradicionales, se podría en este caso mencionar, ¿no? Ahora en este caso, pues se usa de una forma muy intensiva lo que viene siendo toda la parte tecnológica, ¿no? Donde nosotros vamos a poder, ¿no? Pedir una colaboración, ¿no? Podemos decir a nivel mundial, global, ¿no? Ahora miren que, por ejemplo, las inteligencias artificiales nos ayudan, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver en lo que viene siendo las redes sociales, que tenemos en este caso audífonos que directamente nos traducen, entonces ya no viene siendo un impedimento, ¿no? Que nosotros podamos tranquilamente en este caso conversar con alguien, ¿no? Y en la misma en este caso al escribir y demás, ¿no? Entonces eso es muy importante directamente, ¿no? Entonces, esto es lo que, bueno, como una primera parte directamente, vayamos ahora sí a lo que viene siendo, ¿no? Este más que todo, el término directamente de lo que bueno, viene siendo esta segunda parte que viene siendo bueno, perdón, la primera parte de la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, no, ¿qué es lo que nos indica un concepto, ¿no? Tengo registro, esto lo voy a minimizar. Muy bien. Es un modelo social en el que el conocimiento, ¿no? constituye el principal recurso para el desarrollo, la toma de decisiones, la innovación y la transformación de la realidad, ¿no? Entonces, así es como nosotros tenemos que entender qué viene siendo la sociedad del conocimiento directamente, ¿no? Ahora, no, esto también nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? De que pues va a haber muchos directamente criterios y también que en este caso va a haber una diferencia directamente de cambios, ¿no? En lo que viene siendo la producción material directamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a ser directamente esto hablando de lo que viene siendo la investigación científica, ¿no? Por ejemplo, la creación intelectual, ¿no? Y eso es lo que se quiere directamente, ¿no? La investigación científica en sí mismo, ¿no? También igual lo que viene siendo una educación permanente que siempre en este caso va a haber directamente, ¿no? Y la innovación que siempre, bueno, en este caso la innovación tecnológica que cada vez, bueno, obviamente nosotros vamos a revisar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos manejado o nos hemos actualizado hace unos 2 años con respecto a algún tipo de herramienta que tal vez lo podríamos utilizar, tal vez en este caso algunos son docentes, ¿no? Podemos ver directamente de que en este caso ya la mayoría de esas herramientas ya tienen una inteligencia artificial directamente dentro de esa misma herramienta, ¿no? Entonces se hace un poco más sencillo algunas cosas, por ejemplo, muchas, la mayoría en este caso, tal vez la que no tiene, en este caso está muy rezagada, ¿no? Entonces, entonces nosotros podemos directamente, en este caso, notar de ahí directamente, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta sobre lo que viene siendo la sociedad del conocimiento. Ahora, tenemos acá lo que viene siendo sus características sobre lo que viene siendo la sociedad del conocimiento. Podríamos decir que viene siendo las más importantes, ¿no? Acá tenemos unas 6 características. En los libros, tal vez en este caso está especificado de mejor forma, ¿no? Pero acá como viene siendo, no es un resumen de todo lo que en este caso nosotros tenemos que conocer, ¿no? Y así, bueno, siempre es de esa manera, ¿no? Y ustedes obviamente desglosarlo con todo el material que en este caso que se les da directamente o se les provee en la plataforma, ¿no? Primeramente viene siendo la centralidad del conocimiento directamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que el saber, ¿no? Es un factor muy esencial directamente. El saber directamente lo que hace, bueno, perdón, es un factor, en este caso, de desarrollo directamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Otra característica viene siendo de que la digitalización de la información, ¿no? Creo que las características mencionadas, no creo que haya mucho problema, ¿no? Entonces, algunas partecitas solamente en este caso se les va a indicar, ¿no? Entonces, tal vez con más detalle como les había mencionado, pero creo que nosotros entendemos directamente, ¿no? Especialmente si esta es una maestría de robótica, una gran mayoría obviamente tiene conocimiento de los términos directamente que se están indicando, ¿no?
La digitalización directamente de la información, ¿no? Entonces viene siendo todos los datos que circulan directamente dentro de las redes, en este caso tecnológicas a nivel mundial, que es obviamente nosotros conocemos, ¿no? El aprendizaje permanente, otra característica que es muy importante directamente, y el resto habíamos hablado, ¿no? Que viene siendo la formación continua que nosotros en este caso tenemos que tener directamente, ¿no? Y esto es una formación continua a lo largo de la vida. Nosotros no nos podemos quedar, como les había mencionado, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que es, bueno, tal vez un breve paréntesis en esa parte, ¿no? Miren, nosotros cuando estábamos en la pandemia, hemos especialmente, bueno, creo que todos, ¿no? Hemos, en este caso, conocido lo que viene siendo la parte, la forma o la educación virtual o la forma virtual, ¿no? Eso ha tenido, bueno, obviamente su tiempo, sus años, ha terminado lo que viene siendo la pandemia, la pospandemia y demás, pero cuando totalmente ya hemos vuelto a la normalidad, no todo lo que tal vez nosotros en este caso hemos manejado, lo hemos dejado atrás, ¿no? En algunos casos ustedes pueden tal vez en este caso decir sí, ¿no? Y eso es lo que viene siendo, ¿no? Pero este es un aprendizaje permanente. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas que básicamente no saben manejar, ¿no? A pesar de que tal vez en ese momento les ha costado aprender, pero igual cuando uno lo deja, pues obviamente siempre algo cambia, ¿no? Tal vez el formato, algunas herramientas, entonces eso sí o sí nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Al hablar de otra característica que viene siendo la innovación constante directamente, ¿no? Entonces, las diferentes, en este caso, investigaciones que se van a realizar, lo que hacen viene siendo es impulsar directamente hacia una mejora o mejoras directamente hacia lo que se está investigando, ¿no? Luego tenemos la interconectividad global, creo que eso no hay mucho que directamente que hablar, directamente aquí desaparece lo que viene siendo, ¿no? Las diferentes barreras geográficas que se tienen directamente, ¿no? Entonces, como les había mencionado, no es algo muy sencillo, ¿no? Yo creo que no hay que por qué tener algún tipo de miedo, ¿no? Cuando nosotros nos conectemos, ¿no? Aparte, si estamos hablando de una forma académica, difícil que en este caso que alguien se quiera directamente meter, ¿no? A lo esa parte, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo la colaboración multidisciplinaria, ¿no? Que en este caso que es muy importante, ¿no? Donde en este caso vamos a integrar diferentes áreas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Hay veces, por ejemplo, nosotros contando con amigos, ¿no? En este caso de que, bueno, que están o bueno, que tienen diferentes profesiones, hay veces el mismo amigo no nos provee, ¿no? Tal vez las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Pero tal vez podemos pedir de otra manera directamente a otros profesionales, ¿no? Entonces eso se hace más sencillo directamente, ¿no? Entonces, bueno, esas características directamente sobre lo que viene siendo, ¿no? La sociedad del conocimiento, muy importantes, ¿no? Muy bien. Ahora acá tenemos lo que viene siendo, ¿no? De la sociedad de la información, ¿no? Como indica, a la sociedad del conocimiento, ¿no? Pareciese que estos dos términos, tanto la sociedad del conocimiento como la sociedad de la información, serían en este caso dos conceptos que tal vez podrían ser iguales, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por ejemplo, lo que viene siendo la sociedad del conocimiento, ¿no? Más que todo podríamos decir de que se centra, en este caso, en el acceso de los datos directamente, ¿no? Y ese acceso de esos datos vienen siendo gracias a la tecnología directamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que entender, ¿no? Entonces, es directamente, nosotros tenemos que entender que su trabajo, bueno, en este caso primordial, lo podríamos decir de esa forma, en este caso viene siendo, es el acceso directamente a los datos. Gracias a lo que viene siendo en este caso la tecnología, o en este caso las tecnologías, ¿no? Mientras que la sociedad de la información directamente, en este caso, va mucho más allá directamente de esto, ¿no? En este caso acá, por ejemplo, va a implicar muchas cosas. Por ejemplo, va a implicar lo que viene siendo el analizar directamente, en este caso, algo, el comprender de la misma forma, ¿no? En este caso, el transformar, el aplicar, ¿no? Que en este caso, que es muy importante. Entonces todo lo que había indicado, ¿no? Lo que viene siendo el analizar
analizar, el comprender lo que viene siendo el transformar, el aplicar, ¿no? Directamente, esto tiene en este caso bueno, con todo lo que viene siendo la información que nosotros vamos a rescatar, le vamos a dar un sentido crítico directamente, ¿no? Y eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, esto, como les había mencionado, está dentro de lo que viene siendo nuestro material y ustedes lo pueden revisar directamente, ¿no? Entonces, ya podemos nosotros notar directamente, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que viene siendo la ciencia digital, ¿no? Lo que viene siendo la evolución de la investigación tradicional, ¿no? Entonces acá más que todo lo que viene siendo la ciencia digital, ¿no? Podríamos nosotros decir de que surge a razón directamente o en respuesta directamente de las demandas de lo que viene siendo la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, tenemos la definición para que se entienda de mejor forma, ¿no? La ciencia digital vendría siendo, es la práctica investigativa, ¿no? Apoyada en infraestructuras tecnológicas que permiten, ¿no? Producir, analizar y compartir conocimiento de manera más abierta, colaborativa y eficiente, ¿no? Entonces, esa definición directamente de lo que viene siendo la ciencia digital. Ahora, ¿no? Pero hay una nueva forma de hacer ciencia, se podría decir directamente, ¿no? Y en este caso, ¿no? Por ejemplo, al hablar de la ciencia digital, nosotros podríamos mencionar directamente o se podrían caracterizar directamente de que se utilizan diferentes bases de datos globales, ¿no? Podríamos en este caso, ¿no? Decir, y así es lo que vamos a ver ya la siguiente clase directamente, ¿no? El procesamiento de datos, de información en este caso, ¿no? O el procesamiento computacional que se le da directamente a toda esa información, ¿no? Pues es algo más sencillo, ¿no? Y obviamente nosotros manejamos unos volúmenes bastante grandes de información, ¿no? Y eso es también en este caso muy importante, ¿no? El trabajo colaborativo, que hace rato en este caso habíamos mencionado directamente, ¿no? La publicación científica, de seguro ustedes, por ejemplo, han debido visitar, ¿no? Por ejemplo, siempre nos aparece, ¿no? De que las diferentes universidades, por ejemplo, de México, del UNAM, por ejemplo, de la de Chile, ¿no? De Argentina, en este caso, la UBA, pues en este caso tiene, pues diferentes materiales que nosotros podemos utilizar o son de acceso, en este caso, libre, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien. Luego tenemos acá lo que viene siendo los principios de la ciencia digital, ¿no? Hace rato nosotros habíamos mencionado de que esto directamente surge a raíz de las diferentes demandas, en este caso, que se tiene, ¿no? Porque miren, antes, bueno, bueno, el jueves ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y de seguro también de ustedes, ¿no? A veces, por ejemplo, si nosotros no tenemos muy bien, en este caso, informatizado nuestra información que se maneja en cualquier área donde ustedes en este caso trabajen, ¿no? Pues se hace muy difícil directamente, ¿no? No podemos en este caso hacer nada, ¿no? Tendríamos que partir desde cero, ¿no? Entonces es un trabajo mucho más extenso y obviamente cuando eso sucede, realmente pues en este caso tiene un costo y bueno, el costo todavía viene siendo mucho más que viene en este caso que el tiempo, ¿no? Entonces y al último básicamente eso se deja, ¿no? Se relega y ya no se hace, ¿no? Entonces es mejor directamente, ¿no? Ya tener directamente una informática, en este caso ya casi todo, ¿no? Digitalizado, ¿no? Todo, en este caso, todo lo que nosotros tal vez estamos manejando, toda esa información directamente, ya se podría decir en base de datos directamente, donde nosotros podamos rescatar esa información directamente. Pero hay veces eso no sucede, ¿no? Es tal vez algunas empresas, fábricas, ¿no? Tal vez donde ustedes trabajen, se puede directamente, ¿no? Entonces, ¿cuál viene siendo los principios de la ciencia digital? Primeramente viene siendo la apertura del conocimiento directamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en este caso partimos del conocimiento científico directamente, ¿no? Entonces, y esto tiene que estar
disponible, ¿no? Podríamos decir, para en este caso, para toda la comunidad científica, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Luego tenemos en este caso lo que viene siendo la colaboración en red. Eso ya, por ejemplo, miren, son términos que en este caso que ya estamos viendo, pero se podrían decir entonces cómo van trabajando directamente todo esto, ¿no? La colaboración en red directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la investigación se va, podríamos decir, o bueno, ya habíamos dicho que se va a desarrollar de una forma, ¿no? En este caso, como comunidades directamente, comunidades científicas las cuales nos van a ayudar, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo el uso intensivo de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hace rato les había mencionado, ¿no? Los datos se vuelven una materia prima, pero esa materia prima tiene que estar directamente en un espacio, directamente donde nosotros los vamos a poder utilizar en el momento que nosotros vamos a requerirlo, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo la transparencia metodológica, ¿no? Entonces, estos procedimientos que nosotros estamos realizando, ¿no? Tienen que ser, en este caso, verificables. Entonces, nosotros no pueden ser de una forma al azar, algo que nosotros en este caso lo demos por directamente, podríamos decir, entendido directamente, en este caso, sin hacer una verificación apropiada, ¿no? Entonces, no es de esa manera, ¿no? Y por último, la innovación continua directamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que hace la tecnología, ¿no? Entonces lo que nos permite, ¿no? Explorar diferentes, en este caso, métodos, diferentes, en este caso, enfoques que nosotros podríamos tener al respecto, ¿no? Muy bien. Continuando, ¿no? Tenemos lo que viene siendo, ¿cuál es bueno, en este caso, el impacto de la ciencia, ¿no? Bueno, perdón, de la ciencia digital en el proceso de investigación? Y aquí tenemos en este caso lo que viene siendo las etapas, ¿no? Que en esta primera viene siendo lo que es la búsqueda de la información y esto es lo que vamos a realizar y a la siguiente, en este caso, en la siguiente unidad, ¿no? La búsqueda de la información. Entonces, ¿dónde vamos a realizar directamente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a dirigirnos, ¿no? De una forma, se podría decir, inmediata a cualquier texto, ¿no? O literatura que nosotros encontremos a nivel mundial, ¿no? Pero obviamente en este caso científico, ¿no? No estamos hablando directamente al respecto de esta parte. La siguiente etapa viene siendo el diseño metodológico directamente, ¿no? Entonces nosotros acá vamos a utilizar un software el cual directamente va a permitirnos realizar una planificación investigativa para que nos facilite directamente, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo, bueno, la tercera etapa viene siendo la recolección de datos, ¿no? Donde acá nosotros vamos a utilizar diferentes instrumentos. Y en esa parte creo que, no recuerdo muy bien, creo que está en nuestra segunda, en nuestra tercera o cuarta, en este caso, unidad directamente donde vamos a realizar esa parte, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos utilizar instrumentos digitales, plataformas digitales, ¿no? Dependiendo. Luego tenemos en este caso lo que viene siendo el análisis, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos que realizar un procesamiento automatizado, ¿no? Entonces ya también ya habíamos mencionado de que se hace muy complicado, especialmente cuando tenemos una cantidad, una población muy grande, ¿no? Entonces, pues no vamos a poder realizarlo, entonces nosotros tenemos que contar con eso. Trabajo colaborativo, ¿no? Entonces acá, como les había mencionado, ¿no? Va a haber equipos directamente o comunidades, en este caso, que van a colaborar, ¿no? Difusión, ¿no? Y en esta parte, nosotros podemos hacer una publicación abierta, ¿no? Se puede decir en este caso, ¿no? Y eso es lo que básicamente se quiere, ¿no? Porque a veces no es que nosotros realicemos una investigación y pues tal vez en este caso solamente la queramos para un público reservado directamente, ¿no? Sino lo podemos colocar de esa manera también. Muy bien. Y acá tengo dos partes muy importantes de lo que en este caso estamos hablando, de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que es algo en este caso que tenemos que tomar en cuenta, que vienen siendo las nuevas competencias del investigador
en la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, nosotros entendemos lo que viene siendo competencia, ¿no? Entonces, qué tipo de competencia nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces, una viene siendo directamente que tenemos que tener un pensamiento crítico directamente, ¿no? Sobre lo que viene siendo la sobreabundancia de información que nosotros vamos a poder, en este caso, encontrar directamente en el Internet, ¿no? Entonces, que es muy importante, ¿no? También otro viene siendo la alfabetización digital, ¿no? Por ejemplo, de ese término también pues nace otro término que viene siendo los analfabetos digitales, ¿no? Pero en ese caso, la alfabetización digital, creo que se entiende directamente, ¿no? Entonces, tiene que ser, pero una alfabetización de una forma, en este caso, más avanzada, ¿no? No solamente básica, porque si no, tampoco no vamos a poder, en este caso, desenvolvernos plenamente, ¿no? También algo muy importante dentro de lo que viene siendo este tipo de, bueno, en este caso, de las competencias, es hablar de lo que viene siendo la ética con respecto a toda la información que nosotros, en este caso, vamos a, en este caso, a descargar o a rescatar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, qué información, pues, bueno, si tiene un autor, obviamente tenemos que mencionarlo directamente, ¿no? No apropiarnos, ¿no? Entonces, eso más que todo directamente trata, ¿no? Luego, otra capacidad, que hace rato lo habíamos mencionado, viene siendo, por ejemplo, el manejo de lo que viene siendo de diferentes softwares de análisis de la información o de datos, ¿no? Que es muy importante directamente, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos que tener lo que viene siendo una comunicación en entornos digitales, ¿no? Por ejemplo, como nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces, es algo tan sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos utilizar muchas herramientas donde de esta manera, por ejemplo, podemos trabajar directamente, ¿no? Se puede trabajar con una pizarra. Zoom, por ejemplo, tiene en este caso una pizarra, podemos en este caso manejarlo, podemos compartir y obviamente cada uno puede en este caso tal vez indicar sobre, en este caso, sobre ese tema, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, esa también viene siendo una competencia que, bueno, en este caso que va directamente integrada, que viene siendo ese trabajo colaborativo que tiene que tener, ¿no? Muy bien, entonces eso viene siendo, esas son las competencias o las nuevas competencias que en este caso que el investigador tiene que tener directamente, ¿no? Ahora, también tenemos lo que viene siendo los desafíos de la sociedad del conocimiento y la ciencia digital, ¿no? Entonces, que también es muy importante también, ¿no? Ahora, por ejemplo, un desafío viene siendo directamente las brechas digitales, ¿no? No todos en este caso van a poder manejar o bueno, tienen pues directamente la facilidad de comprender y de manejar directamente algún tipo de tecnología, de software, ¿no? De base de datos directamente, en este caso de programa de plataforma y demás, ¿no? Entonces, SLS hay veces muy complicado, ¿no? Entonces, esa viene siendo la brecha digital, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros en este caso tal vez somos las personas que nos estamos actualizando, estamos en este caso, bueno, realizando algo, bueno, en este caso un poco mejor para lo que viene siendo para nuestros trabajos, entonces nosotros seríamos los directamente los que tendríamos que hacer ese trabajo directamente, ¿no? Entonces, ese viene siendo un desafío directamente, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, otro desafío vendría siendo de que hay una, se puede decir, una necesidad de información continua al respecto de lo que nosotros en este caso estemos buscando. Mayormente, por ejemplo, por ejemplo, en la mayoría de ustedes, si son ingenieros, tal vez en este caso de sistemas, bueno, ingeniería en este caso tiene diferentes ramas, ¿no? Civil, industrial, metalúrgica, ¿no? Electrónica y demás, ¿no? Entonces, pues en cada una directamente, bueno, la información, ¿no? En este caso va cambiando, ¿no? Entonces y nosotros necesitamos, se puede decir, una información continua con respecto para que obviamente lo que nosotros estemos investigando, pues no vaya a llegar a ser al final directamente, bueno, con un error tremendo, ¿no? Porque obviamente va a haber un cambio, ¿no? Entonces, eso es muy importante directamente, ¿no? Entonces, eso viene siendo un desafío que nosotros tenemos que contener directamente, ¿no? Ahora,
También otro viene siendo podríamos decir, la validación directamente de todo, bueno, en este caso, de todo lo que nosotros estamos realizando directamente, qué tipo de calidad va a tener en este caso, nuestra investigación, ¿no? Entonces, eso es muy importante también directamente, ¿no? Muy bien. A ver, algo más. Algo que, por ejemplo, pareciese un poquito, no sé, tal vez sobreentendido, viene siendo de que hay una intoxicación con respecto a lo que viene siendo, pues, todo el manejo de los datos, de toda la información. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han trabajado, a mí, por ejemplo, me sucedió, ¿no? Entonces, estaba buscando un tema, no recuerdo si era para una tesis, no recuerdo muy bien. Entonces, todo el día lo he buscado. En este caso les puedo decir de que no he podido encontrar esa información. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso la información que yo quería, tal vez en este caso se desviaba o tendía directamente a otra área y no a la área en este caso que yo quería. Entonces, pues en este caso, o a mi área, ¿no? Entonces era muy complicado, ¿no? Entonces uno, ¿no? Lo que tendríamos que en este caso como desafío es desintoxicarnos directamente de todo eso, ¿no? De tanta información que pareciese directamente que no fuese directamente algo que tal vez no notorio, pero está directamente en lo que vienen siendo los libros. Algunos, por ejemplo, ya no soportan, ¿no? Directamente uno, por ejemplo, se cansa y hay veces uno se cansa muy rápido, ¿no? Por ejemplo, no puede estar mucho tiempo, en este caso, enfrente de la computadora, buscando directamente todo esto, toda esa información, ¿no? Entonces, a veces no encuentra y bueno, entonces uno lo deja directamente, ¿no? Entonces, y así obviamente vamos relegando directamente, ¿no? Entonces, miren, es muy importante lo que hemos visto con respecto a las nuevas competencias y los desafíos directamente, ¿no? Que tiene que tener la sociedad del conocimiento, ¿no? Y la ciencia digital. Muy bien. Muy bien, y ya en esta tercera parte, ¿no? Vamos a ver lo que viene siendo la alfabetización informacional y competencias digitales del investigador, ¿no? Entonces, el rato, por ejemplo, hemos visto algo de una forma tal vez, como pueden ver, ¿no? Cada uno de todo lo que viene siendo la presentación, pues en este caso es un preámbulo siempre de lo que en este caso vamos a ver y obviamente se desglosa de mejor forma, ¿no? Entonces no se puede dar directamente todo porque también en este caso se hace un poquito más confuso, ¿no? Ahora nosotros vamos a poder entender de mejor forma cómo viene siendo cada uno, ¿no? Pero creo que no hay mucho problema al respecto, ¿no? Con respecto a esa parte, ¿no? Entonces, en la parte de lo que viene siendo la alfabetización informacional directamente, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, ¿no? En esta era de lo que viene siendo la investigación, ¿no? Entonces, todo está mediado por lo que viene siendo las diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar, por ejemplo, ya no vamos a encontrar, no sé, por ejemplo, en libros, uy, eso todavía nos va a costar bastante, ¿no? Por ejemplo, ir a buscar a tal vez una librería, en este caso en particular, que tal vez solamente traiga eso, ¿no? Tal vez hasta tendríamos que, tal vez, no sé, que hacer un pedido directamente al exterior para que nos traigan directamente eso, ¿no? Entonces, se hace muy difícil directamente, ¿no? Entonces, ahora esto directamente, esta investigación, ¿no? Que básicamente se tiene que utilizar lo que viene siendo las tecnologías, ¿no? Tiene un acceso a lo que viene siendo los diferentes volúmenes de información directamente, ¿no? Que nosotros manejamos, pero que, como hace rato les había mencionado, pero que no garantiza directamente, ¿no? En este caso, que nosotros podamos utilizarlos, ¿no? O que sean, en este caso, pues que nos sirvan directamente, en este caso, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser directamente en este caso el desafío que va a tener en este caso tanto la alfabetización informacional y las competencias digitales del investigador directamente, ¿no? Va a ser directamente en que nosotros debemos saber directamente, ¿no? Buscar, como hace rato en este caso hemos mencionado, el evaluar directamente, ¿no? Tenemos que nosotros saber interpretar, tenemos que en este caso que gestionar, ¿no? Entonces, que es muy importante. Y ahora, eso, después directamente de indicarlo, ¿no? Lo que les estaba indicando directamente, el buscar, el evaluar, el interpretar, el gestionar, lo tenemos que en este caso que utilizar para qué, para tener en este caso una crítica de esa información directamente que nosotros estamos realizando, ¿no? Y esto va a ser directamente mediante las herramientas digitales que nosotros tenemos que manejar, ¿no?
Muy bien. Muy bien, primeramente, en este caso vayamos viendo con el concepto de la alfabetización, ¿no? Informacional directamente, ¿no? Entonces, podemos nosotros mencionar directamente que viene siendo es la capacidad de reconocer cuándo se necesita, perdón, la capacidad de reconocer cuándo se necesita información, ¿no? Dónde localizarla, cómo evaluarla críticamente y cómo utilizarla de manera ética y efectiva para generar conocimiento, ¿no? Entonces, esa viene siendo la alfabetización informacional, ¿no? Entonces, pero también no únicamente viene siendo, ¿no? Como les había mencionado, es el de buscar, ¿no? En el Internet la información, ¿no? Directamente de una forma así, en este caso, bueno, básicamente como siempre las realizamos, o cualquier persona, ¿no? Está directamente, bueno, se siente enfrente de un computador, ¿no? Pues en este caso, utiliza el navegador directamente de su preferencia y ahí directamente en este caso hace la búsqueda de su, en este caso de la información que necesita, ¿no? Entonces no es de esa forma directamente, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que desarrollar son actividades, o perdón, son habilidades cognitivas directamente que nosotros tenemos que en este caso que conocerlas directamente, ¿no? Ahora también es una forma metodológica la cual nosotros tenemos directamente que saber manejar. Y esto, no en este caso, este tipo de habilidades, en este caso cognitiva y esas metodologías, ¿no? Que acabo de indicarles, nos van a permitir directamente en este caso en este caso, a tener, a formular, podríamos mencionar de esa forma, ¿no? En este caso, algún tipo de necesidad, la cual en este caso necesitemos sobre algún tipo de información científica directamente, ¿no? Ahora, también nosotros ya vamos a poder identificar directamente algún tipo de fuente académica, la cual en este caso sea confiable. Y eso es obviamente muy importante, ¿no? También lo que nosotros vamos a poder directamente al tener lo que viene, lo que rato en este caso habíamos mencionado, en este caso el desarrollar estas habilidades, nosotros vamos a poder, en este caso, analizar el tipo de calidad directamente, ¿no? Ahora también, nosotros, por ejemplo, toda esa información que vamos a rescatar, la vamos a poder directamente integrar dentro de lo que viene siendo nuestro proceso investigativo, que es obviamente es muy importante directamente, ¿no? Y también algo que se podría decir que no es poco importante, sino viene siendo en este caso la ética directamente. Nosotros tenemos que respetar con respecto a todo lo que nosotros en este caso estemos pues descargando directamente. Tenemos que tener principios, un valor ético con respecto a todo lo que nosotros en este caso estemos pues descargando, ¿no? Eh, y no obviamente pues hacer lo contrario directamente, que en este caso que sea como si fuese de nuestra autoría, ¿no? Muy bien. Acá tenemos dos puntos muy importantes directamente que viene siendo la importancia, ¿no? Como en este caso indicaba el subtítulo, la importancia de la alfabetización informacional en la investigación científica, que eso es muy importante en este caso, algo muy clave directamente, ¿no? Con respecto, ¿no? Tenemos que nosotros directamente, en primera, evitar, ¿no? La superficialidad, se podría decir de esa forma, ¿no? Al revisar directamente toda la bibliografía, ¿no? Entonces, miren, nosotros, por ejemplo, ustedes tienen, cuando en este caso, bueno, como les había mencionado, seguramente ustedes ya han debido elegir tal vez su tema de tesis de maestría. Entonces, por ejemplo, van a hacer una búsqueda, ¿no? Entonces va a haber un sinfín directamente de información que ustedes van a tener, ¿no? Entonces, y no van a saber, por ejemplo, por dónde empezar, ¿no? Tal vez por el título más bonito, pero a veces el título que tal vez nos podría directamente, tiene las palabras claves que nosotros en este caso estamos necesitando, pues básicamente solamente tiene una sola hoja, ¿no? O solamente tal vez un párrafo, ¿no? Entonces, pues no es de esa manera, ¿no? Entonces, eso viene siendo la superficialidad directamente, ¿no? Entonces, ahora también, por ejemplo, ¿no?
al alfabetizarnos, ¿no? Informacionalmente, ¿no? Lo que estamos, bueno, nos va a permitir, ¿no? Directamente construir marcos teóricos, en este caso, más sólidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando realizamos una tesis, no tenemos un capítulo uno, luego tenemos un capítulo 2, donde en este caso entra el marco teórico, a eso se refiere directamente, ¿no? Entonces, si les decimos que vamos a tener un marco teórico más sólido, ¿por qué? Porque obviamente estamos, en este caso, haciendo la investigación directamente científica sobre lo que viene siendo, no en este caso, sobre lo que viene siendo nuestro problema, ¿no? Entonces, miren, es de esa manera directamente como nosotros tenemos que llevarlo directamente, ¿no? Entonces, esa es la importancia directamente. Ahora, otra cosa viene siendo, ¿no? Al hablar de la importancia, es la desinformación directamente que nosotros tal vez, en este caso, bueno, ya no podríamos decir de que ya no corremos riesgo de desinformación directamente con respecto tal vez a lo que en este caso venga siendo una cierta parte que nosotros en este caso queramos explicar, ¿no? Entonces, ya nosotros, como había indicado al principio, todo ya va a ser de una forma más sólida, más concreta de todo lo que nosotros en este caso estemos indicando, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que hace viene siendo es de que la fuente, obviamente, va a ser bastante verificable, ¿no? Y eso es obviamente muy importante, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Todo lo que en este caso estamos indicando, no nos conlleva directamente a hacer un fortalecimiento del pensamiento crítico, no científico que nosotros en este caso tenemos que tener directamente, ¿no? Y por último, ¿no? Todo esto, ¿no? Podría decirse, se engloba a que, bueno, la importancia tal vez mayor directamente viene siendo, es de que nos va a favorecer directamente a que nuestra investigación sea, en este caso, original y no, obviamente, una copia, ¿no? Entonces, que es muy importante. Luego, otra parte muy importante viene siendo las competencias digitales del investigador, que también en este caso, que bueno, ya habíamos mencionado, pero mayormente no podríamos nosotros volverlos a resumir directamente, que son un conjunto directamente de habilidades que se tiene que tener directamente, ¿no? Y esas actividades tienen que ser en este caso actuales, no pueden ser en este caso, pues bueno, pasadas directamente, ¿no? Entonces, todo tiene que ser, bueno, todo tiene que tender de qué forma de utilizar directamente estas tecnologías de una forma estratégica directamente, ¿no? Entonces, pero en qué forma, ¿no? En un proceso investigativo directamente en lo que nosotros estamos realizando directamente, ¿no? Entonces, ahora también todo lo que nosotros estamos, bueno, este tipo de competencias que nosotros tenemos que conocer, ¿no? No van a ser solamente en este caso técnicas, ¿no? Sino que esto tiene que haber, bueno, implica una metodología directamente, ¿no? Entonces también habíamos hablado de lo que viene siendo la parte de la ética, la comunicación también que tiene que haber con respecto, en este caso, a lo que viene siendo el uso de estas tecnologías, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos lo que viene siendo la parte de la dimensión, ¿no? De la competencia digital investigativa, ¿no? Y acá tenemos las dimensiones. Una primera, en este caso, una primera viene siendo la gestión de información, ¿no? Y en este caso nosotros podemos mencionar directamente como una descripción al respecto de la gestión de la información, viene siendo el localizar más que todo, ¿no? Bueno, el localizar lo que viene siendo la información directamente, ¿no? El filtrar, el organizar toda esa información, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra aplicación en la investigación? Revisión sistemática de la literatura, ¿no? Entonces, que eso es muy importante, ¿no? Otra dimensión viene siendo comunicación académica digital directamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nosotros vamos a poder interactuar directamente con redes, podríamos decir, redes o comunidades científicas directamente, ¿no? ¿Cuál es su aplicación en la investigación? El trabajo colaborativo, ¿no? Lo que rato habíamos descrito. Otra dimensión viene siendo la creación de contenido científico directamente, es en el cual nosotros vamos a poder elaborar documentos directamente, ¿no? Materiales académicos también, ¿no? Entonces, su aplicación, producción de artículos, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo la dimensión de seguridad y ética digital directamente, entonces que lo que hace rato habíamos hablado es el uso responsable de esa información, ¿no? Su aplicación en investigación, la integridad científica, ¿no?
Y la última dimensión viene siendo la resolución de problemas tecnológicos, ¿no? Y en este caso, no, nosotros estamos viendo, bueno, en este caso viene siendo el de seleccionar, ¿no? Algún tipo de herramienta adecuada directamente. Si nosotros estamos hablando de resolución de problemas tecnológicos, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, es seleccionar una herramienta que nos permita directamente solucionar directamente ese problema que tal vez nosotros tengamos, ¿no? Su aplicación, análisis de datos con software, ¿no? Entonces, eso es variado, obviamente, ¿no? Porque obviamente hay muchos tipos de softwares. Muy bien. Luego acá tenemos lo que viene siendo las habilidades claves, ¿no? Del investigador, ¿no? Alfabetizado digitalmente, ¿no? Entonces, miren, ¿cuáles son esas habilidades que tienen que tener? Formular estrategias de búsqueda científica, ¿no? Eso ya habíamos en este caso mencionado, pero esto más que todo nos indica, ¿no? Y a la siguiente, por ejemplo, ya yo voy a directamente, vamos a trabajar, ¿no? Como les había mencionado, esta unidad nos da, o la teoría se podría decir, con respecto a todo lo que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de una forma práctica directamente, ¿no? Formular estrategias de búsqueda científica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer son definir palabras claves, ¿no? Tal vez en este caso no se entienda qué es lo que se está indicando directamente ahora, ¿no? Entonces, o tal vez hay algunas partes confusas, ¿no? Pero en la parte práctica es algo muy sencillo también en este caso. Muy bien. Entonces, también, por ejemplo, lo que aquí se va a utilizar va a ser unos operadores booleanos que nosotros en este caso vamos a ver. Muy bien. También, por ejemplo, en lo que viene siendo esa parte de la formulación estratégica de la búsqueda científica, ¿no? Aquí nosotros vamos a hacer una exploración en motores de búsquedas o lo que viene siendo las bases de datos, ¿no? Luego tenemos en este caso evaluar la calidad de la información directamente, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, podemos encontrar un sinfín directamente de información, pero nosotros tenemos que hacer esta evaluación directamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer directamente, no? Tenemos que reconocer qué evidencia científica tiene dicho, en este caso, dicha información directamente, ¿no? Ahora tenemos que, en este caso, que diferenciar si esa información directamente, en este caso, es académica y obviamente en este caso, bueno, y eso es más que todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otra habilidad viene siendo el de gestionar la información con herramientas tecnológicas, ¿no? Y eso lo vamos en este caso a realizar directamente. Vamos a sistematizar los documentos, ¿no? Podríamos mencionar de esa manera. Vamos a construir base de datos investigativas directamente, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo el analizar datos con soporte digital, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, más que todo vamos a visualizar los resultados científicos directamente, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y por último, comunicar resultados en entornos digitales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a redactar, en este caso, algún tipo de norma académica directamente que nosotros, en este caso, vamos a directamente encontrar directamente, ¿no? Vamos a poder construir algún tipo, ¿no? De identidad, en este caso, digital, que nosotros, en este caso, encontremos dentro de toda la información directamente, ¿no? Toda esta parte, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esto solamente viene siendo teoría, ¿no? Pero esto va a tener una forma práctica en la siguiente y van a ver que es un poco más sencillo de todo lo que en este caso, bueno, de todo lo que se está indicando en este momento, ¿no? Es algo más, bueno, va a ser súper rápido, van a ver que ustedes, en este caso, todo lo que estamos indicando lo van a ver, ¿no? Pero obviamente vamos a empezar desde de la forma que tal vez en este caso ustedes alguna vez han buscado, por ejemplo, algo directamente que tal vez que fuese para algún tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en alguna universidad, a veces se pide artículos científicos, ¿no? Y eso, como por ejemplo, los realizan, ¿no? Entonces, de esa misma forma, ¿no? Muy bien. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos perdón, continuamos con lo que viene siendo la relación, ¿no? Entre la alfabetización informacional y el pensamiento crítico, ¿no?
Entonces, en esta parte, ¿no? Más que todo, la alfabetización informacional lo que hace es fortalecer el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo realiza, no? Va a cuestionar la validez de la fuente, de las fuentes, ¿no? Va a analizar las metodologías utilizadas por otros investigadores, ¿no? Nos va a contrastar perspectivas teóricas y por último, evitar el plagio y la reproducción acrítica de la información, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, miren, y esa relación que es realmente, pues, creo que nos ayuda a entender de mejor forma. Ahora también acá tenemos lo que viene siendo los desafíos actuales, ¿no? Para el desarrollo de estas competencias, ¿no? Uno viene siendo el exceso de información disponible, que en este caso tiene su término que viene siendo la infoxicación, ¿no? Donde en este caso, por ejemplo, tenemos tanta información que, bueno, básicamente a veces ya no entendemos, o sea, ya, por ejemplo, ya hemos perdido el hilo, la noción de lo que en este caso estamos buscando, hasta lo podemos tal vez en este caso confundir, ¿no? Y al último, todo nuestro trabajo en este caso pues no va a tener sentido porque obviamente lo hemos, en este caso, lo hemos confundido y pues de esa forma, ¿no? Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes, ¿no? O uno de los obstáculos, podríamos mencionar. Uso instrumental de la tecnología sin comprensión metodológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es solamente conocer algún tipo de herramienta, ¿no? Es de la misma forma, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, les presentan algún tipo de herramienta y, pues, por ejemplo, les enseñan de una forma, pero ustedes lo manejan de otra manera, pues en este caso no va a tener el propósito directamente, ¿no? Otro desafío, ¿no? Viene siendo el déficit en formación digital en programas tradicionales, que es obviamente, pues yo creo que tiene mucho, bueno, mucho que ver, bueno, también en este caso en nuestro país, ¿no? Realmente muchos en este caso de donde nosotros en este caso trabajamos, no tenemos, por ejemplo, en este caso ese tipo de actualizaciones que se debería directamente tener, ¿no? Básicamente, si nosotros queremos actualizarnos, pues lo hacemos por cuenta propia, ¿no? Dificultad para evaluar la calidad de fuentes en línea, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace un poco, tal vez, no tan complejo, tal vez alguna vez lo han realizado, ¿no? Tal vez los que conocen, ¿no? Pero de seguro, tal vez, alguna vez ustedes han querido, en este caso, evaluar, por ejemplo, la calidad en este caso, de la información que ustedes están, en este caso, descargando, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no podemos nosotros confiar, ¿no? Es como toda la información que está dentro del Internet. Se puede creer o no se puede creer directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo directamente nosotros lo vamos a validar? ¿No? Entonces, de la misma forma, ¿no? Y por último, riesgos éticos asociados al manejo de la información digital, ¿no? Entonces, como pueden ver, siempre ingresa esta parte que es muy importante también, ¿no? Entonces, nosotros no podemos manejar información y obviamente hacerlas nuestra, ¿no? Muy bien, muy bien. Y acá tenemos esta ya última parte, ¿no? Donde en este caso tenemos que ver lo que viene siendo la investigación mediadas por TIC, ¿no? Sus ventajas, desafíos y riesgos, ¿no? Entonces, que acá, por ejemplo, nosotros podemos tal vez indicar directamente, ¿no? De que, por ejemplo, con la incorporación de lo que viene siendo en este caso las TICs, ¿no? Pues hubo un cambio rotundo, un cambio significativo, ¿no? En este caso, al producir algún tipo de conocimiento que nosotros en este caso queramos directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que hoy en día los procesos, en este caso investigativos, han cambiado sustancialmente directamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos ayudan de una forma muy profunda directamente, ¿no? Y esto obviamente utilizando los diferentes entornos digitales que obviamente deberíamos en este caso conocer, ¿no? Ahora, estos entornos digitales lo que nos permite directamente es acceder directamente a la información de una forma o en tiempo real directamente, ¿no? Y eso nos ayuda directamente a trabajar, ¿no? En este caso podemos colaborar tal vez en este caso con alguna comunidad, como ya habíamos mencionado, no podemos en este caso automatizar lo que viene siendo los datos, analizar los datos de una forma automática directamente, ¿no? Entonces, pero esto no implica de que nosotros sepamos directamente el manejo directamente del uso de ese tipo de herramientas digitales, ¿no? Entonces, eso también lo habíamos mencionado, ¿no?
Entonces, toda esta modalidad directamente de investigación, ¿no? Pues utilizada, ¿no? O mediada directa, o mediada por lo que viene siendo las TICs, ¿no? Entonces, no solamente implica el uso de las herramientas digitales directamente, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene que redefinirse directamente, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer una planificación directamente al respecto de todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Pero no podemos decir directamente de que esto nos da múltiples beneficios directamente, ¿no? Entonces, pero también, como hace rato habíamos mencionado, pues emergen diferentes desafíos directamente, ¿no? Y tal vez podríamos también mencionar riesgos directamente, ¿no? Que tal vez nosotros vamos a poder encontrar en el camino directamente al manejar todo esto, ¿no? Que es muy importante. ¿No? Muy bien. Entonces, primeramente, la investigación mediadas por, por TICs, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos directamente indicar, ¿no? Su definición, ¿no? Directamente de esto viene siendo, es el desarrollo, ¿no? Del proceso científico apoyado de manera sistemática, ¿no? En herramientas tecnológicas digitales que facilitan la gestión de información, ¿no? La recolección de datos, el análisis, la colaboración académica y la difusión del conocimiento, ¿no? Hace rato todo, casi lo que les había mencionado, ¿no? Es un resumen directamente, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿no? Es el desarrollo del proceso científico directamente, ¿no? Apoyado de manera sistemática, ¿no? En este caso, en herramientas tecnológicas digitales, ¿no? Las cuales estas nos facilitan directamente en gestionar toda la información, de recolectar todos los datos, en el hacer el análisis y por último la colaboración académica y por último la difusión directamente de ese conocimiento, ¿no? Gracias a esa investigación, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, miren, podemos decir que en este enfoque, ¿no? ¿Qué podríamos decir de la tecnología? La tecnología en este caso va a ser una mediadora directamente, ¿no? Entre lo que viene siendo el investigador y la realidad directamente en la cual en este caso está haciendo su estudio directamente, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es optimizar, ¿no? Y eso es lo que se tiene que directamente, es lo que nosotros tenemos que entender directamente con todo lo que estamos indicando en esta unidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es optimizar directamente todo ese procedimiento que nosotros antes realizábamos directamente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos directamente las características de la investigación mediadas por las TICs, ¿no? Entonces acá una primera característica tenemos la digitalización de procesos, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, lo que vamos a hacer es uso de las diferentes plataformas tecnológicas directamente, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a utilizarlo en todas las fases investigativas que vamos a ir, en este caso, desarrollando o teniendo, ¿no? Otra característica viene siendo la automatización. Bueno, eso ya lo hemos mencionado directamente, ¿no? Podemos decir directamente que con la automatización reducimos las tareas directamente manuales que nosotros realizamos directamente, ¿no? Ahora tenemos un software aplicado directamente o aplicable para ciertas tareas directamente, ¿no? Tenemos lo que viene siendo otra característica, la interactividad. Ya habíamos en este caso mencionado, esto en este caso viene siendo, pero ya podemos ser un poquito más puntuales directamente, es la comunicación con los investigadores directamente, ¿no? O en este caso podríamos decir con los participantes, ¿no? Ya no directamente una comunidad tal vez tan grande, ¿no? Sino algo más específico directamente. Acceso global, bueno, yo creo que no hay mucho problema directamente, ¿no? Nosotros podemos tener acceso directamente a cualquier parte del mundo. Colaboración en red, eso también ya habíamos hablado directamente, podemos hacer un trabajo conjunto con los investigadores directamente, ¿no? Y por último, gestión eficiente de datos directamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a poder hacer una organización y un análisis directamente, sistemático de esos grandes volúmenes de datos, de información que en este caso que se tiene, ¿no? Entonces, que obviamente es muy importante. Muy bien.
Acá tenemos lo que viene siendo las ventajas de la investigación mediadas por TICs. El primero, ¿no? O la primera ventaja viene siendo el acceso ampliado a la información científica directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las TICs nos permite directamente consultar las diferentes bases de datos, ¿no? Que en este caso que tiene directamente diferentes repositorios legales directamente, ¿no? Publicaciones científicas, ¿no? Entonces, pero de una forma, en este caso, inmediata, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, las que en este caso son gratuitas y en este caso también algunas que son de paga. Bueno, las de paga obviamente se hace muy complicado, tendríamos que pagar, ¿no? Pero eso obviamente tal vez si nosotros estamos o queremos realmente tal vez para algún tipo de investigación muy particular, entonces necesariamente van a tener que en este caso que utilizar o pagar directamente, ¿no? Luego tenemos otra ventaja que viene siendo la optimización del tiempo y recursos directamente, ¿no? Con la automatización, que hace rato, por ejemplo, habíamos mencionado directamente, ¿no? Las tareas se vuelven de una forma más organizativa directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tabulación de datos que nosotros en este caso tengamos directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos realizar algún tipo de gráficos, ¿no? Entonces nosotros lo podemos hacer de una forma más rápida directamente, ¿no? Mejora en la precisión del análisis directamente, ¿no? Al utilizar un software especializado directamente, nosotros directamente lo que podemos hacer en este caso, eh, ya vamos a tener bueno, nos va a permitir, ¿no? Podríamos mencionar así, ¿no? Un análisis, ¿no? Mayormente en este caso, bueno, ustedes saben que hay estudios, tanto en este caso, cuantitativos como cualitativos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer viene siendo eso, ¿no? Análisis, en este caso, estadísticos, ¿no? Entonces, que pueden ser tal vez en este caso complejos, ¿no? Ahora, si son en este caso cualitativos, vamos a tener que en este caso que hacer, bueno, vamos a tener que ser en este caso más sistemáticos directamente, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo la posibilidad de investigación colaborativa. Bueno, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, en este caso podemos ubicar plataformas, ¿no? Participativas, eso ya lo hemos indicado varias veces. Mayor alcance en la difusión científica, eso es algo muy importante directamente, ¿no? En este caso, nuestra publicación directamente que nosotros en este caso realicemos, ¿no? Nos puede permitir, en este caso, un alcance el cual va a tener algún tipo de resultado, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, lo que hace directamente cuando esto se puede decir que es abierto, ¿no? Lo va a ver directamente todo el mundo, ¿no? Especialmente si nosotros lo subimos en este caso, a un motor de búsqueda donde directamente, pues, esté nuestra investigación, entonces podríamos tener algún tipo de colaboración directamente, ¿no? Y obviamente hacerlo un poco mucho más grande directamente, ¿no? Y por último, el registro y trazabilidad del proceso investigativo, ¿no? Entonces, las diferentes herramientas digitales lo que hacen es una documentación directamente de cada etapa, ¿no? De nuestra investigación directamente, ¿no? Entonces, eso nos permite, en este caso, a nosotros tener en este caso, transparencia directamente, ¿no? Entonces, al hacer directamente esa investigación directamente, ¿no? Nadie va a poder decir de que, por ejemplo, que esto ha sido una copia, ¿no? Sino que nosotros directamente tenemos, en este caso, ese registro, ¿no? Entonces, también obviamente es algo que, pues, realmente una ventaja muy importante, ¿no? Y acá tenemos lo que viene siendo los desafíos bueno, de la investigación mediada por TICs, ¿no? Pero en este caso, como pueden ver, tal vez en algunos aspectos son similares, ¿no? Pero acá en este caso estamos hablando ya de algo más específico, el cual nosotros en este caso queremos, bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno viene siendo directamente la necesidad, ¿no? De formación en competencias digitales, ¿no? Esto yo creo que ya habíamos indicado, ¿no? Entonces, no todos los investigadores van a poseer esas habilidades directamente, ¿no? O ese conocimiento, ¿no? Directamente de utilizar las diferentes herramientas digitales, ¿no? Otro desafío viene siendo sobrecarga de información.
¿no? Lo que ya también habíamos mencionado, tenemos un acceso masivo a datos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tal vez, bueno, tenemos que desarrollar criterios directamente, ¿no? Pero tienen que ser criterios rigurosos, los cuales, por ejemplo, nos van a permitir directamente seleccionar la información relevante directamente, ¿no? Porque si no, pues no vamos a poder hacer básicamente casi nada. Adaptación metodológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, al incorporar las tecnologías de información y comunicación directamente, ¿no? Lo que nosotros vamos, bueno, o lo que se requiere directamente es rediseñar nuestras estrategias directamente, ¿no? Y las estrategias, pero ¿de qué estamos hablando? De investigación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cambiar estos modelos tradicionales que tal vez en este caso utilizamos, ¿no? A lo que viene siendo a los nuevos, o en este caso a los entornos digitales, ¿no? Que en este caso que vamos a ver, ¿no? Dependencia tecnológica es un desafío. Bueno, como pueden ver, hay partes distintas, ¿no? En este caso nuevas, pero obviamente, ¿por qué? Porque obviamente estamos viendo en este caso con respecto a lo que viene siendo la parte de la investigación, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dependencias tecnológicas? ¿No? En este caso viene siendo el exceso, no podríamos decir, ¿no? El exceso de confianza, ¿no? Que nosotros podríamos tener hacia las diferentes herramientas digitales, ¿no? Entonces hay veces, eso sucede siempre directamente, ¿no? Entonces, y aparte, ¿no? Directamente lo que nosotros podemos directamente al depender directamente o al codepender de lo que viene siendo toda la tecnología, ¿no? Entonces podemos tener algún tipo de problema directamente, ¿no? Entonces, esto también tienen que tener mucho cuidado directamente, ¿no? Entonces, no solamente es aceptar los resultados directamente, ¿no? Sino que también nosotros tenemos que tener un criterio directamente, ¿no? Y el último, que es la brecha digital, que ya también en este caso ya habíamos mencionado, ¿no? Que hay muchas, en este caso podríamos decir, desigualdades directamente con respecto al acceso a las diferentes tecnologías que nosotros vamos a conocer, ¿no? Para algunos se les hace sencillo, para otros no, porque obviamente tal vez nunca han llevado, ¿no? A otros tal vez, ¿no? Y demás. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? Asociados al uso de las TICs en la investigación, ¿no? Uno, primero, en este caso viene siendo los riesgos éticos, lo que en este caso habíamos mencionado directamente, ¿no? Es el uso inadecuado de la información directamente, ¿no? O tal vez en este caso los datos personales directamente que tiene dicha información, ¿no? Entonces, esos, pues uno tenemos que tener directamente muy en cuenta. Otro viene siendo el plagio, el cual directamente no tiene que hacer. Por ejemplo, ustedes cuando en este caso realicen su investigación, y eso se los digo, ¿no? Por ejemplo, sus investigaciones o sus, en este caso, sus trabajos van a pasar directamente por un software, que en este caso que viene siendo, yo creo que una gran mayoría conoce, que viene siendo el Turnitin, ¿no? El Turnitin en este caso es de paga, ¿no? Para que en este caso haga una revisión, en este caso, pues, realmente de mejor calidad directamente, ¿no? Entonces, y ahí obviamente pues se va a indicar directamente si su trabajo directamente, en este caso, bueno, es una copia directamente, ¿no? Entonces, es muy importante directamente, ¿no? Luego, otro riesgo viene siendo el riesgo de calidad científica directamente, ¿no? ¿Y cuál es ese riesgo de calidad científica? Es decir, directamente de que nosotros, bueno, nosotros podríamos utilizar cualquier tipo de fuente directamente, en este caso, la cual no ha sido verificada. Y eso es muy importante, ¿no? Y eso todo lo que les estoy indicando, van a ver que a la siguiente directamente se van a dar cuenta de todo, por qué directamente hemos empezado con toda esa parte teórica directamente, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Otro riesgo viene siendo el riesgo de seguridad de la información directamente, ¿no? Podríamos nosotros en este caso perder algún tipo de información directamente o tal vez se puede filtrar, ¿no? Y como es una investigación científica, especialmente si es tal vez de una forma particular directamente para una institución, obviamente no puede haber en este caso ese tipo de filtros, ¿no? Porque alguien obviamente puede hacer algún tipo de mal uso directamente, ¿no? Y por último, el riesgo de deshumanización del proceso investigativo directamente, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos utilizar de una forma, en este caso, excesiva, ¿no? En este caso,
todo lo que viene siendo la parte digital, ¿no? Entonces, y esto lo que reduce directamente es la interacción directamente con lo que viene siendo el contexto social, es decir, directamente de las personas directamente que lo están estudiando directamente, ¿no? Entonces ya no hay un equilibrio de lo que viene siendo la parte crítica, ¿no? Puede tener obviamente lo que viene siendo en este caso todo lo que viene siendo la parte digital o la digitalización, ¿no? Lo puede hacer directamente bajo criterios, pero no es que directamente lo piense, ¿no? Es más o menos como utilizar tal vez una inteligencia artificial y directamente que lo analice, ¿no? No va a tener, ¿no? A pesar de que obviamente tiene diferentes conceptos, ¿no? Maneja mucha información, pero no es adecuada directamente. Alguien que conozca mucho, tranquilamente en este caso desestabiliza o directamente podría desvirtuar, por ejemplo, lo que indican directamente, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, un riesgo directamente que a veces, por ejemplo, nosotros podríamos validarlo y listo, ¿no? Sin revisarlo, ¿no? Porque obviamente ustedes son los expertos, ¿no? Entonces, de esa forma tiene que ser, ¿no? Muy bien. Ya casi, ya que en este caso, ya por terminar lo que viene siendo esta primera unidad, ¿no? Vamos a ver lo que viene siendo los principios, ¿no? Ujú, para una integración responsable de las TIC en la investigación, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Viene siendo lo que viene siendo el rigor metodológico, ¿no? El rigor metodológico. Y en esta parte, por ejemplo, nosotros podemos mencionar directamente de que la tecnología, ¿no? No sirve solamente como un modelo directamente, ¿no? Y eso que es algo muy importante, ¿no? Entonces, no podemos nosotros en este caso sustituirlo, se podría decir directamente, ¿no? De esa manera, ¿no? Podríamos mencionar. Em, Otro pensamiento viene siendo directamente es el pensamiento crítico, ¿no? Directamente, ¿no? Que en este caso viene siendo el interpretar los resultados directamente, ¿no? Que esto, por ejemplo, ¿no? Como hace rato estábamos mencionando, va más allá directamente de lo que en este caso algún software nos esté directamente mostrando, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta directamente, ¿no? Entonces, uno, como habíamos dicho, los principios o el rigor metodológico directamente, ¿no? Entonces nos sirve directamente, ¿no? Al método directamente, como en este caso, bueno, es para directamente no sustituirlo directamente, ¿no? El pensamiento crítico directamente es más que todo para lo que viene siendo que los resultados directamente, el que nosotros obtengamos, ¿no? No sean directamente, pues, bueno, que nosotros no tengamos que pensar directamente que, que son totalmente válidos, ¿no? Y pensar que directamente tiene una confiabilidad al 100%, ¿no? Porque lo está realizando el software, no, sino que nosotros tenemos que tener esa capacidad directamente crítica para, obviamente, para poder comprender directamente y tal vez en este caso poder encontrar algún tipo de falla, ¿no? Otro principio viene siendo la ética digital, lo que ya habíamos en este caso mencionado, que más que todo viene siendo el garantizar la confidencialidad directamente, ¿no? De las personas que están en este caso trabajando directamente, ¿no? Y aparte también más que todo el respeto, más que todo lo que viene siendo la autoría, que bueno, que siempre ya hemos mencionado, ¿no? Otro principio viene siendo la pertinencia tecnológica, ¿no? Donde nosotros tenemos que, en este caso, que seleccionar alguna herramienta, pero de acuerdo, bueno, de acuerdo a lo que viene siendo nuestra necesidad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros manejar alguna herramienta que tal vez en este caso su manejo posiblemente, digamos, lo podamos confundir y obviamente no vamos a obtener el resultado, ¿no? A eso viene siendo. Bueno, en este caso, eso es lo que se entiende con pertinencia tecnológica. Y por último, la formación continua, que también en este caso ya habíamos en este caso mencionado, ¿no? Esto más que todo nos indica que viene siendo que es que nosotros tenemos que actualizarnos, ¿no? Básicamente de una forma permanente, ¿no? Entonces, como ya también lo habíamos mencionado. Y ya casi terminando, ¿no? Acá vamos a hablar de lo que viene siendo las implicaciones para la formación en posgrado, ¿no? Uno viene siendo integrar la formación tecnológica
dentro de la metodología científica, ¿no? Y esto obviamente, más que todo, si lo sé, en este caso, si lo he realizado o lo he integrado, es para que obviamente ustedes lo puedan también, obviamente, realizar en lo que viene siendo su investigación, es decir, sus tesis, ¿no? Directamente. Integrar formación tecnológica dentro de la metodología científica directamente, ¿no? Que es muy importante directamente, ¿no? Otro viene siendo desarrollar las habilidades prácticas en el uso de las herramientas digitales, ¿no? Entonces, que nosotros en este caso tenemos que realizarlo, ¿no? Si tenemos las herramientas, las tenemos que utilizar, ¿no? Pero no solamente viene siendo como lo que conocíamos, bueno, burdamente, ¿no? Como decíamos, no solamente pues agarramos algo, lo copiábamos y lo pegábamos, no, sino que obviamente nosotros ya tenemos un criterio muy formado cómo se tiene que hacer una investigación utilizando en este caso las TICs, ¿no? Otro viene siendo el promover análisis crítico del impacto de la tecnología en la producción del conocimiento, ¿no? Que también igual es realmente igual importante. Fomentar la ética investigativa en entornos virtuales, ¿no? Yo creo que en este caso es entendible. Y por último, evaluar procesos investigativos apoyados en TIC, no solo resultados finales, ¿no? Entonces, como pueden ver, todas estas implicaciones básicamente es todo lo que también en este caso se ha explicado en cada una de las diferentes partes de la presentación, ¿no? Entonces, miren, hasta acá, ¿no? Como pueden ver, es directamente todo lo que nosotros, es la parte teórica con respecto a lo que nosotros vamos a ir viendo bueno, la siguiente semana, el día jueves, ¿no? Entonces, tal vez hay partes que tal vez, bueno, si se han remencionado, no se han vuelto a mencionar, es porque obviamente tiene una importancia muy relevante, ¿no? No solamente en este caso se va a indicar una sola vez, ¿no? Sino que tiene que ser directamente en este caso así, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros en este caso habíamos hablado con respecto a lo que viene siendo la ética directamente, la ética digital en este caso, que pareciese que fuese algo muy, muy sencillo directamente de entender, ¿no? Pero que básicamente muchas personas no tienen, por ejemplo, en este caso, se puede decir ese entendimiento, ¿no? Sino que directamente, pues lo que hacen es un manejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros como revisores directamente de, bueno, en este caso de las tesis de maestría, ¿no? No de ustedes en este caso, ¿no? Sino de otro grupo, bueno, mi persona, ¿no? Bueno, les podría contar, por ejemplo, cómo viene siendo directamente la situación de muchos de ellos, ¿no? Entonces, se encuentra un sinfín de, en este caso, de errores directamente, de todo lo que en este caso no se tiene que hacer directamente, ¿no? Entonces, y eso es lo que no se quiere, no se quiere, ¿no? Con este módulo, como les había mencionado, es un módulo bueno, en este caso casi antepenúltimo, ¿no? Pues ya solamente faltan casi dos módulos para terminar su maestría, ¿no? Entonces ustedes van a realizar sus tesis, ¿no? Esos errores ustedes no tienen que cometer. Y este es un módulo realmente en este caso que les debería ayudar bastante y obviamente también a comprender, ¿no? Las cosas que ustedes no deberían en este caso realizar directamente, ¿no? Entonces, obviamente están a tiempo, todavía hay tiempo de manejarlo, lo vamos a ver directamente, ¿no? Entonces, esto obviamente ha sido todo directamente la parte teórica para poder directamente empezar a manejar directamente cómo se tiene que hacer ese manejo directamente, ¿no? Bueno, de toda la información, ¿no? Sobre lo que viene siendo nuestra investigación científica directamente, ¿no? Y con las diferentes, en este caso, softwares, motores de búsqueda, ¿no? También, por ejemplo, bueno, ahí vamos a tal vez en este caso revisar, bueno, más que todo en este caso softwares y motores de búsqueda más que todo directamente. Bueno, y en algún caso, a ver, ¿qué más? A ver. Me estoy olvidando podríamos decir, herramientas, ¿no? Digitales, ¿no? Dentro, bueno, que nos provee directamente lo que viene siendo, o aplicaciones, perdón. No, el concepto directamente viene siendo, son aplicaciones las cuales nos van a ayudar directamente a manejar directamente datos, ¿no? Especialmente cuando habíamos hablado de las tabulaciones, que tal vez en este caso ustedes lo conocen, ¿no? Pero obviamente en este caso esto tiene que desglosarse, ¿no? Bastante bien, porque obviamente cada uno de las diferentes unidades
es lo que nos va, en este caso, a enseñar y obviamente pues nosotros vamos a conocer de mejor forma, ¿no? La siguiente, como les había mencionado, va a ser muy práctico directamente, ¿no? Entonces, esperemos de que se haya comprendido bastante bien toda esa parte. No es algo incomprensible, creo que básicamente nosotros lo conocemos, pero obviamente en este caso esto tiene un orden, no tiene un criterio para obviamente que ustedes conozcan cómo tenemos que directamente que conocerlo, ¿no? Directamente, ¿no? Ha pasado de lo que viene siendo tal vez algo muy general a lo que viene siendo algo muy específico directamente a lo que nosotros tenemos que conocer y es como nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Muy bien. Ya en este caso, con esta, bueno, con esta parte vamos a, esta es bueno, en este caso, la última parte directamente de nuestra presentación. Acá tenemos lo que viene siendo la ciencia abierta, acceso abierto y colaboración en red, ¿no? Entonces, que yo creo que también en este caso se entiende bastante bien, ¿no? Vayamos viendo primeramente lo que viene siendo, ¿no? La ciencia abierta, ¿no? ¿Qué es la ciencia abierta, ¿no? Como definición, nosotros podemos mencionar directamente que es un modelo de producción científica basado en la transparencia, ¿no? El acceso libre al conocimiento, la compartición de datos y la colaboración global apoyada por tecnologías digitales directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los organismos, como les había mencionado hace rato, como la UNESCO, ¿no? Lo que hacen en este caso es impulsar directamente este enfoque directamente de ciencia abierta, ¿no? Entonces, lo que quiere más que todo es reducir las desigualdades directamente que se tiene directamente entre diferentes países, ¿no? Que a veces, por ejemplo, pareciese, digamos, que fuese muy poco, pero realmente hay una gran diferencia directamente, ¿no? Estamos hablando de directamente de lo que viene siendo el acceso al conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO, hay veces, bueno, si ustedes han ingresado, pueden ingresar, tal vez ahí tienen diferentes, en este caso, bueno, herramientas, ¿no? Por ejemplo, libros, temas que ustedes tal vez en este caso pueden ver, tiene un material para poder descargar y eso está dentro de lo que viene siendo el material que ustedes pueden tener directamente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales de la ciencia abierta, no? Como principios tenemos primeramente, en este caso, que tiene un acceso universal, ¿no? Entonces, esto ya es para terminar lo que ya estamos revisando, ¿no? Esa es la última parte. El acceso universal, ¿no? De acá podemos nosotros mencionar que este conocimiento científico directamente tiene que estar disponible para todos, ¿no? Yo creo que es muy entendible ahí transparencia, ¿no? En esa parte, por ejemplo, todos los métodos en este caso y los datos tienen que ser verificables, ¿no? Y eso ya vemos también indicado. Colaboración directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la elaboración directamente va a ser, en este caso, realizada, como habíamos mencionado, directamente de una forma colectiva por diferentes, en este caso, podemos decir, redes académicas, ¿no? Reutilización, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estos tipos de datos, de resultados que nosotros podemos, en este caso, encontrarlos, pueden ser, ¿no? En este caso, reutilizados, ¿no? O utilizados, ¿no? En cualquier investigación. Y eso obviamente es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no partimos directamente de cero, ¿no? Como les había mencionado desde un principio, se nos alargaría directamente en este caso todo, ¿no? Y por último, responsabilidad social directamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la ciencia directamente lo que tiene que hacer es contribuir directamente al desarrollo humano, ¿no? Y eso es lo que siempre tiene que, en este caso, que suceder. ¿Qué viene siendo, en este caso, cuál es la definición del acceso abierto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, como definición tenemos es la disponibilidad gratuita y sin restricciones de artículos científicos, datos y materiales académicos en entornos digitales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que nos indica, ¿no? Todo, bueno, qué viene siendo el acceso abierto en este caso es directamente el de leer publicaciones. Y nosotros podemos leer un sinfín de publicaciones científicas directamente, sin, en este caso, sin pagar, ¿no? O sin suscribirnos, ¿no? Como mayormente en este caso. Bueno, creo que una gran mayoría a veces de las páginas siempre nos piden, no quiere acceder, entonces tiene que, en este caso, que cancelar algo. Entonces, bueno.
También, por ejemplo, el acceso abierto nos da directamente el beneficio de poder descargar, compartir, utilizar todos directamente, toda esa información que en este caso que está directamente, pero siempre en este caso con fines académicos, ¿no? Muy bien. Modalidades del acceso abierto, ¿no? Y esto aquí, esto más que todo se podría decir que viene siendo de esa forma. No siempre en este caso se va a encontrar. Por ejemplo, a veces este tipo de modalidades varía. A veces, por ejemplo, cada una de las páginas tiene, por ejemplo, un nombre distinto, pero creo que en este caso que se podría entender directamente. Una vía dorada directamente, en este caso, podríamos nosotros directamente indicar de que las publicaciones no son totalmente libres directamente, ¿no? Entonces, son de acceso abierto, podríamos decir de esa manera, ¿no? Una vía verde, no, en este caso son, en este caso, autores que depositan directamente su investigación directamente, pero en algún tipo de repositorio, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes cuando han terminado sus, bueno, en este caso cuando estaban en pregrado, ¿no? Y han salido profesionales, su tesis, por ejemplo, ¿no? Y en las últimas instancias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Teníamos en este caso una oficina donde nos decían de que si nuestros trabajos directamente quería que se, directamente que se introduzcan en la base de datos de la universidad, ¿no? Teníamos que nosotros dar un permiso directamente, ¿no? Y por ejemplo, bueno, no, y solamente firmábamos y nosotros directamente permitíamos en este caso, ¿no? Similar directamente a eso, ¿no? Y por último, en este caso, los recursos educativos abiertos directamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, va a ser algún tipo de material disponible, pero en este caso que va a tener un uso, en este caso, para poder realizar algún tipo de cambio, de adaptación, se podría mencionar de esa manera, ¿no? Esto tiene una distribución libre también en este caso, ¿no? Colaboración en red, ¿no? La nueva forma de investigar, ¿no? Y eso es lo que en este caso también ya habíamos en este caso hablado, ¿no? Hay proyectos interdisciplinarios internacionales, esto ya ustedes, por ejemplo, podrían en este caso encontrarlo directamente, intercambio permanente de información científica, lo que ya habíamos mencionado, coautoría en tiempo real mediante plataformas digitales, construcción colectiva del conocimiento, mayor visibilidad e impacto de la investigación directamente, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir directamente sobre todo lo leído, ¿no? De que la ciencia directamente deja de ser, en este caso, deja de ser de una forma individual directamente, ¿no? Entonces se convierte más que todo, en este caso, podríamos mencionar, en un proceso, en este caso, dinámico y participativo directamente, ¿no? Entonces, no es que nosotros nos quedemos solamente o enfrascarnos en nosotros mismos o directamente cerrarnos nosotros, bueno, en este caso solos y nada más, ¿no? Sino que cambia directamente, ¿no? Y obviamente eso es lo que, ese es el pensamiento que nosotros también tenemos que directamente que, pues, que emitir a nuestras, a otras personas directamente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la ciencia abierta y la colaboración digital, no? Uno de los beneficios viene siendo la democratización del conocimiento directamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos decir de que todos, ¿no? Pueden acceder sin algún tipo de restricción, ¿no? Algo muy sencillo. Aceleración del progreso científico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, al tener, por ejemplo, un intercambio de ideas, de información, de resultados, lo que hace directamente en este caso es de que nos favorece, ¿no? Entonces, como indica aquí el título, hay una aceleración del progreso científico, ¿no? Mayor transparencia y reproductibilidad, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, los resultados, ¿no? Directamente que vamos a obtener, ¿no? Pueden ser, en este caso, verificables directamente, ¿no? Incremento de la visibilidad académica, ¿no? Los investigadores en este caso van a tener un mayor alcance, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, lo que van a hacer directamente, bueno, al tener un mayor alcance, va a tener también en este caso un impacto social directamente, ¿no? Y por último, innovación basado en el conocimiento
compartido directamente, ¿no? Entonces, esto lo que nos menciona viene siendo directamente de que tiene que haber una colaboración directamente hacia algún tipo de problema y obviamente lo que se está mostrando es una solución directamente, ¿no? Y obviamente esto es a nivel directamente, bueno, en este caso puede ser de un departamento, de una zona, del país y demás, ¿no? ¿Cuál es el rol del investigador en el ecosistema de la ciencia abierta, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos mencionar directamente de que el investigador directamente tiene que asumir directamente nuevas responsabilidades. ¿Y cuáles son esas nuevas responsabilidades, no? La primera viene siendo compartir datos de manera ética y organizada, ¿no? Publicar en entornos accesibles y colaborativos, ¿no? Participar en comunidades científicas digitales, ¿no? Garantizar transparencias metodológicas, contribuir al conocimiento como bien público, ¿no? Entonces, miren, estas viene siendo en este cual, ese es el rol directamente del investigador ahora, ¿no? Con todo lo que ya habíamos en este caso mencionado también, ¿no? Y ya casi terminando, tenemos lo que viene siendo las implicaciones para la formación, en este caso en posgrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que realizar directamente, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? También en este caso, posgrado les puede directamente ayudar en alguna forma directamente a realizar lo que viene siendo sus, en este caso, sus tesis, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes como investigadores, ustedes tienen que ser capaces directamente de utilizar repositorios digitales y redes académicas, ¿no? Entonces, ustedes pueden directamente acceder. La verdad, podría en este caso mal informarles si es que pueden ingresar. Todavía para el siguiente, en este caso, la siguiente clase, les voy a en este caso indicar si ustedes van a poder ingresar directamente a estos repositorios directamente de posgrado de la UPEA, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver. Pero sí hay obviamente otros muchos, por ejemplo, la UNSA, por ejemplo, cuenta con repositorios si alguna vez en este caso lo han visto. Ustedes pueden ver directamente todas las investigaciones, las tesis directamente que se tienen y ahí ustedes pueden ver directamente en este caso por área, ¿no? Compartir resultados con responsabilidad científica, ¿no? Trabajar colaborativamente mediante las TICs, comprender los aspectos legales y éticos del acceso abierto, generar investigaciones con impacto social, no solo académico, ¿no? Muy bien, entonces básicamente, ¿no? Esto es todo lo que teníamos que ver, ¿no? Entonces, como pueden ver, es básicamente muy completo también todo lo que en este caso hemos revisado, ¿no? Todo con respecto a lo que viene siendo nuestra primera unidad, ¿no? Que en este caso tiene como nombre transformación digital en la investigación científica y obviamente todos los, en este caso, los temas y subtemas que hemos revisado, ¿no? Entonces, ya como se les había mencionado, ya la siguiente semana vamos en este caso a entrar directamente en la parte práctica y vamos a ver que, bueno, más que todo nos va a faltar bastante tiempo porque para poder directamente realizar, ¿no? Entonces, recordarles de que tienen que ustedes que por lo menos contar con un computador para que ustedes me puedan seguir, ¿no? La clase va a ser, obviamente, tal vez para algunos podría ser un poco complicado, complejo de seguirme, ¿no? Pero yo creo que van a poder revisar de nuevo lo que viene siendo la grabación, porque si nos detenemos, no vamos a poder en este caso avanzar mucho directamente, ¿no? Y lo que se quiere directamente es mostrarle diferentes ejemplos de cómo ustedes tienen que manejar directamente, ¿no? Entonces, más que todo, vamos a ver lo que vienen siendo los motores de búsqueda y cómo se tiene que hacer, en este caso, esa búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, entonces, con esa premisa directamente de lo que, bueno, se está indicando, ¿no? Para nuestra segunda unidad, entonces estaríamos quedando acá, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, pregunta con respecto a todo lo que se ha indicado, ¿no? Pero como también se les había mencionado, creo que todo esto, bueno, en este caso tiene un orden, pero nosotros tenemos un conocimiento bastante con respecto a todo, ¿no? Tal vez son algunas pequeñas partecitas, no, pero yo creo que básicamente nosotros comprendemos, ¿no? De todo lo que en este caso se ha indicado, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta?
Pero, buenas noches. Una Muy buenas consulta. noches, licenciado. Sí, En una dígame. parte, en una parte habló sobre el tema de registro y trazabilidad del proyecto. ¿Hay algún formato que nos tengamos que basar para hacer la parte de la documentación de la maestría, o tengamos que hacer la defensa del proyecto y todo, o solamente nos basamos en el alcance, objetivos y hacemos una línea de tiempo de todo lo que se está trabajando? No, bueno, muy buena su pregunta, ingeniero. Lo que en este caso, posgrado, y aparte en este caso, coordinación, les va a enviar directamente, en este caso, un modelo directamente de todo esto, de una forma muy explicada, ¿no? La verdad, no he revisado muy bien a detalle lo que en este caso les envían, pero sí en este caso les mandan. No es algo que ustedes solamente Ah, ya, lo ya. tienen que hacer de una forma, tal vez en este caso, de una forma libre, ¿no? En este caso, Ok. sí. Entonces, tiene un formato Un directamente. formato, ya. Sí. Sí, Entonces, eso nomás era la nosotros, consulta para más o menos ir basándonos en algunos modelos o esperar tal vez el formato para que nos basemos en ello. claro, pero ya ustedes ya pueden en este caso realizarlo y ya con lo que en este caso se les va a definir o Ya, en este caso delinear, ustedes ya pueden tal vez en este caso tal vez ir corregirlo, ya. moldearlo, ¿no? Afinarlo, ¿no? Ok, bien, bueno, muy amable, gracias. No, de nada, no se preocupe. Mejor gracias por la pregunta, ¿no? La verdad, en este caso es obviamente beneficioso directamente, ¿no? Para ese tipo de preguntas, para todo el grupo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta, pregunta? Muy bien, pues en este caso estamos, en este caso, bueno, quedando acá, ¿no? Entonces nos vemos el día jueves a la misma hora. Entonces, ya dicho todo directamente, como también se les había mencionado, ustedes ya pueden revisar, bueno, ya está desde la mañana, todo lo que viene siendo todo el material, todas las actividades. Entonces, bueno, ya también ya se saben los tiempos. Entonces, pues solamente les queda, pues, trabajar, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos el día jueves, estimados participantes. Hasta la siguiente clase. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, licenciado. Ingeniero.